vuelta acá a Mendoza, el colectivo de pianistas, a esta entrevista, haber accedido, es todo un honor y bueno, ojalá que sea fructífero para el aprendizaje de la historia, la conservación del patrimonio de nuestro país y bueno, que nos puedas contar sobre vos, que te puedas presentar, quién sos, de dónde venís, cómo fue tu formación en el tango, ¿bien? En la música, en el tango, que nos cuentes ahí un poco de esto, de tu origen y de eso, de cómo venís con la música y que se vaya dando la charla, eso es la idea bueno, que venga, y qué sé yo, arranqué como supongo que como la mayoría, porque me gustaba la música mucho de pibe, escuchaba mucha música, soy de una generación que tuve la suerte de todavía pasarnos vinilos con los pibes del barrio, entonces nos pasamos ahí discos y uno se va enganchando con la música, creo que uno es músico antes de empezar a tocar, digamos. Es como que ya la cabeza la tenés como medio seteada para dedicarte a la música. Y bueno, hice el secundario y medio cuando terminando el secundario me pregunté qué iba a hacer, ¿no? Y digo, bueno, vamos a estudiar música. ¿Y cómo fue tu acercamiento al piano, así Y el piano, bueno, decir? como todo va medio de casualidad. Es una casualidad que no es tal, pero un poco de casualidad. A ver, me gustaba la música porque te decía que escuchaba música de pibe, pero obviamente porque un contexto musical en mi casa. Ni mi viejo ni mi vieja son músicos, ni ningún pariente que ¿En qué año naciste vos? 74, voy a cumplir 50 ahora. Estamos hablando de eso, ya medio siglo, tengo que hacer un balance serio sobre mi vida. A ver, cómo estuvo este medio siglo. Y ya te hacen entrevistas ya porque Ya me toca, sí, me hace acordar a Ari Valeria que no te dan homenaje, pibe, que no te sacan los homenajes. Todo mal. Formación del medio. Todo mal. Bueno, entonces, digo, mi viejo disfrutaba mucho de la música, de la fiesta, digamos, de lo social, de la música, del encuentro, del vino, de eso, y había hecho un encuentro, nosotros somos del conurbano, de ahí del sur, y en ese lugar, digamos, para ir a tener un consumo cultural de música, todo el mundo se tiene que ir hasta el centro. Digamos. Tal vez ahora hay un poco más, pero es como más, a veces sí, a veces no. Y entonces mi viejo con un par de borrachos amigos decidió hacer un lugar, un reducto para tener todos los viernes algo para hacer en la zona. Y entonces agarraron una vieja cancha de tenis, que tenía ahí el quincho que alquilaba la cancha de tenis, y el quincho que lo tenían obviamente a la noche, no había nada, lo alquilaron todos los viernes para hacer actividades y bueno, empezaron a hacer una actividad cultural con muchas cosas de folclore, de tango, cosas que sonaban ahí. Y en ese momento, obviamente, todavía no había un piano ahí. Entonces tocaban con un teclado y ya mi viejo, que obviamente había visto en las orquestas, que sonara con un teclado lo ponía un poco nervioso, a mí también, obviamente. Y entonces mi viejo decidió comprar un piano y arreglarlo, un piano bayoneta, ¿no? Me acuerdo que lo habíamos sacado. Ni sabían, ni mi viejo ni yo que era ese piano, así que se compró ese piano. Y ese piano entonces lo mandamos a arreglar porque estaba todo roto, qué sé yo, y cuando terminó de arreglarse ya el boliche ya había desaparecido, por razones, nada, no importa. Digamos, porque también mi viejo laburaba de otra cosa, entonces al cabo de los 3 meses ya estaba muerto, fusilado de que el boliche terminaba el sábado a las 8 de la mañana, no daba más, entonces digo, corté. Pero bueno, sirvió para Y el piano terminó en mi casa. Ese piano terminó en mi casa, ese viejo pianito, y nada, yo como adolescente pasaba clean, y seguía. Y ahí como más ya tipo 18 años, dije, che, bueno, hay que tocar el piano. Y me puse a estudiar, y me metí ahí en la EMPA, con la idea de estudiar jazz. Porque bueno, siempre la idea de eso, una idea que es completamente impuesta por el imperio, pero que se supone que estudiar jazz es la manera de estudiar música popular seriamente. Una gran falsedad, pero bueno,
o tal vez está cambiando eso, pero bueno, era muy fuerte en ese momento. Así que empecé a ir a Avellaneda para estudiar jazz. Y en un momento ahí me topo con el tango. Y ya no hubo salida. Porque me enganché con el tango, yo quería escribir para orquestas de jazz, para Big Band, quería escribir para Big Band porque me gustaba la sonoridad orquestal. Y entonces, bueno, me enganché con eso. Y cuando escuché una orquesta de tango dije, es esto, por acá, esto me gusta, y ahí fue. Y eso tenía 20 años. Así que sí, 19, 20. ¿Y cómo fue tu... 19. O sea, muy rápidamente, al año de tocar... La formación así tanguera, así, empezaste a buscar libros, fuiste con tal viejo... No había libros. Ajá, no había. No, estoy hablando, esto es el año 94. Claro, o sea, de Salgán, no existía. Sé, claro. El único libro técnico de música ¿De tango? Claro. De tango, el primero que salió el de Salgán y salió en el 2000. ¿En el 2000 ese libro? 2002, creo. Ah, mirá. Pero editado por él, todo en ese año, sí. Claro, estaba vivo, claro. Sí. ¿Qué falleció Salgán en el, qué, como en el 2016? Falleció con 100 años. Ajá, claro. Nació en el 16. Pero todavía no había largado el libro ese. No, sí, en el 2002. 2002. O sea, con él con 85 años. Tal cual. Sí, se hizo la presentación en un teatro, todo, y él tocó en la presentación de su libro, yo estuve. Bien. O sea que esto es mucho antes de que existiera. Salgán fue uno de los creadores, la EMPA en el 86. Sí. ¿Lo tuviste, profe? No, porque yo empecé la EMPA en el 92 y Salgán más puso el nombre que lo que realmente hizo. Que el lomo. Sí. Digamos, estuvieron en la EMPA desde el punto de vista del piano, si que quieren el negocio, el que sostuvo la EMPA fue Trípodi. ¿Quién? Trípodi, Orlando Trípodi. Es un pianista impresionante. Un pianista, como pianista, un pianista realmente muy brillante, un virtuoso fantástico. ¿Trípodi es el apellido? Sí, Orlando Trípodi. Bueno, después de otros géneros, ¿no? Obviamente, de folclore, estuvo muchos años Lilian Saba, ¿no? Pero bueno, el tango fue Trípodi. Bueno, entonces empecé... ¿Y eso? ¿Qué fue la gente más que, con la que estudiaste y aprendiste cosas de tango, de eso, del mundo del tango, por decirlo? El mundo del tango era un mundo... Era un mundo casi te digo que hasta la EMPA era un mundo muy árido para lograr aprender si vos no tenías la posibilidad de entrar a una orquesta. Porque obviamente, o sea, es muy loco, en 100 años de historia del tango nadie había hecho un libro técnico sobre música de tango, hasta ese primero de Salgán. ¿Y esto por qué? Porque la gente que aprendía, la aprendía porque había orquesta. Plaza no se iba a poner a hacer eso. Cuando se iba a armar una orquesta, no se lo iba a poner a hacer. A enseñarle cómo... Sí, venite a la orquesta, andar, y esto se fue armando de esa manera mucho más oral, mucho más orgánica, en un contexto donde el tango estaba en una ebullición muy grande, pero después vino el bache del 70 y el 80. Y vos, en el momento que arman la Fernández Fierro, Sí. ¿cuánto hay de trayecto histórico de tu estudio en la EMPA? De decir, bueno, empecé la EMPA, armé la Fernández Fierro. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que empecé la EMPA, la primera que armé, que armamos era la Branca, ¿no? Ah, no. Que era la predecesora de la Fierro. Se llamaba, la primero era Fernando Branca, la orquesta. Después le pusimos Fernández Branca. Claro, claramente era muy claro, ¿no? O sea, no sos el único que se castiga. Entonces, bueno, pero después caímos en la cuenta en un momento muy ingenuos nosotros que había un Fernando Branca que lo había matado Macera. ¿En serio? No me conozco la historia en detalle, pero ni siquiera era que era un militante de izquierda, un sindicalista. No, lo había matado porque Macera salía con la Germo. O sea, era una historia... Entonces era toda una historia demasiado truculenta y entonces hay que cambiar el nombre, no da para esto. Entonces le pasamos a Fernández Branca. Y eso duró hasta el 2000. A ver, yo empiezo
a EMPA cuando termino el secundario y esto es en el año 93. En el 93 empezó la EMPA y en el 94 cuando me digo, che, me tengo que dedicar a tocar tango. Y ahí en el 94 en realidad lo que hago es empezar a estudiar con Rodolfo. Claro, porque ahí yo estaba estudiando para escribir para Big Bang y cuando pasó esto, que yo siempre cuento una anécdota porque es muy cierto, en realidad es que llegué a mi casa y puse un disco de tango en el pasacassette que tenía. Y ahí escuché Ojos Negros de Troilo. Y cuando escucho Ojos Negros de Troilo digo, yo tengo que hacer esto. Y ya dije, se acabó ya. Dije, claro, me cayó la ficha de que en realidad lo que quería escribir era eso. Y entonces ahí llego con mi profe de orquesta de Big Bang y le digo, escúchame, todo muy lindo, pero esto se acabó acá. Ahora decime, ¿con quién estudio tango? Pero podías hacerlo curricularmente igual, en la universidad. En la EMPA, Ajá. sí, Ajá. pero muy obse. Muy obse. Entonces, yo quería ya. Tenía que esperar 3 años para tener. Te fuiste a estudiar con medio. Claro. Entonces digo, chicos, ¿quién tengo que estudiar? Me dijo, mirá, andá a estudiar con Rodolfo. Nadie sabía, digamos. Tampoco es que él dice que le gustaba mucho el jazz también, que veía la orquesta y que él tenía también esa... que es también algo interesante de la simultaneidad acá, pasaba que tocaban las orquestas típicas. El sonido de orquesta es un sonido muy... obviamente con la Big Band lo tenés con las orquestas típicas, pero también lo tenés con las orquestas de salsa, lo tenés en las antiguas orquestas de melodía, lo tenés con uy, no me sale el nombre, con esas bandas de principio de siglo. Mira, te propongo que nos sigas contando de esta, como de proceso histórico, tu formación, la EMPA, la orquesta, y después podemos hablar de cuestiones como estéticas, de qué es lo que percibís vos del tango, de los ritmos que se dan en otras instrumentaciones. ¿Te parece? Dale. Excelente. O sea, pero que me estoy yendo al carajo, ¿no? No, yo como para seguir un hilo también de este trayecto histórico que nos vas contando. Yo me estaba yendo al carajo, claro. Bueno, está bien. Sí, volviendo a la EMPA, entonces digamos, lo que pasó fue que empecé a estudiar con Rodolfo. Yo ni lo conocía. No conocía ningún tanguero, solo había escuchado un disco de tango, ni siquiera sabía que era Troilo. Tal vez conocía a Piazzolla, o sí, a Goyeneche, una cosa muy pero superficial. Medeiros no lo conocí. No, yo fui a estudiar con Medeiros sin saber qué hacía. Y entonces empecé a estudiar con él y la verdad es que fue una suerte muy grande estudiar con Rodolfo. Rodolfo fue un tipo que la verdad que me abrió las puertas a entender la música de una manera completa. A ver, yo estaba en una situación muy verde, ¿no? Hacía un año que estaba tocando el piano y muy poco que estaba intentando escribir cosas, o sea que mi conocimiento era muy elemental. Y así todo, digamos, aprendí un montón. Tal vez no es que pude llegar a profundizar tal vez demasiado con Rodolfo por mi situación, de estar en una situación muy primaria de mi formación, pero lo que sí creo que aprendí fuertemente es el hecho de que hay lugares donde descubrir la música que está bien construida, de donde se puede estudiar eso. Nada, es como conectarse con gente que disfrutaba de la nobleza de la música. Y eso me abrió la puerta de muy buena música, me abrió la puerta de libros, me abrió la puerta de entender los procesos históricos en relación a la música, qué cosas que funcionan hoy no funcionan mañana y funcionarán pasado, digamos. Y entonces eso también creo que son cosas que me vinieron muy bien. Así que estudié con él y logré avanzar bastante, hice digamos, lo último que hice, habré estado con él 4 años. Y al final hasta llegaba a escribirle arreglos para el quinteto de él, los grupos que tenía. Me acuerdo de que, yo creo que un poco porque Rodolfo también no tenía muchas ganas de ir, se quería sacar de encima las mezclas y las ediciones de las músicas de película, los discos que hacía. Entonces me mandaba a mí, y yo con 20 años iba a los estudios no a grabar porque estaba él grabando, pero sí después a editar, a mezclar a Suárez Paz, a Agri. O
sea, digo, o sea, yo les tiré notas, les tiré alguna nota a Agri y le borré una chicharra a Suárez Paz, digo, no sé, digamos, como son esas cosas que te da como que alguien te abre las puertas de un proceso de laburo, entonces empecé como a conocer también cómo producir. Exactamente, cómo se produce, cosas que descubrís ahí, como qué sé yo, como que en el medio de la grabación, yo me acuerdo un día de ver que, no sé, Marcelli estaba, que era el que había armado la orquesta, entonces, que eran los que, bueno, no importa, digo, estoy hablando de que cuando se contrataban estas orquestas para el coso había uno, en realidad la producción no contrataba a todos los músicos, solamente contrataba a Marcelli para que contratara a todos los músicos. Entonces Marcelli era el que cobraba mucho más porque era el que se encargaba de todo el kiosco, digamos. Y entonces me acuerdo de una grabación donde Marcelli cambia un arco y cambia toda la música porque empiezan una idea con un arco dado vuelta y claro, es como que empezás a comprender, digamos, la nobleza de algunas cuestiones artesanales. Y eso fue para mí un montón. Así que, y a la par de eso, laburé tocando cumbia. Empecé a tocar cumbia. Y habré tocado cumbia, digamos, tenía ¿no? Era una rara avis, un pibe viviendo así vidas muy extrañas. Entonces estuve tocando cumbia que aprendí un montonazo con cumbia. Muy interesante esto, lo de los sectores populares. Yo, por ejemplo, mi abuelo, él era vivía ¿cómo es que se llama? En la cuarta sección acá, que era la cuarta de fierro que le llamaban, que era un lugar ultra así humilde, pobre, y él era tanguero, y trabajaba, un laburante que escuchaba tango todo el tiempo, y era eso, como de los sectores muy populares, de los suburbios, la cumbia también. Sí, sí. O sea, entonces esa muy... Bueno, eso yo vengo del simultáneo, urbano, y el urbano es eso, ¿no? Claro. O sea, tiene esas características. Y entonces también aprendí un montón de cosas con la cumbia. Aprendí de otra parte de la producción, los conciertos, ¿no? Tocar, cosas como tener muchos conciertos en la noche, esas cosas, esas organizaciones. Y sobre todo disfrutar de que con las trompetitas, yo tocaba el teclado ahí, con las trompetitas la gente bailaba las trompetitas que yo tocaba. Y eso me cambió la cabeza, ¿no? Me cambió la cabeza un montón. Así que ahí el vínculo con esta idea de que la música que uno hace tiene que repercutir de alguna manera. Claro, en la festividad, en la gente. En algo, ¿no? En algo, en entender que la música es un bien social. Entonces eso creo que lo aprendí ahí, con la cumbia. Y lo disfruté mucho ese aprendizaje. Bueno, ¿Cuándo empezás a decir, bueno, yo quiero, ya estudié con el maestro Rodolfo? No, Medero, es que yo creo que claro. a los 6 meses de empezar a estudiar con él, teniendo 21 años, ponele, o 20 años y medio. Ya quería Yo ya te había escrito algún arreglo, revisado por él, algún arreglo de algún tango. Pero ya de y que yo quería armar una orquesta, y entonces ahí convoqué una orquesta, teniendo 20 años, ¿no? Entonces convoqué una orquesta. Y entonces llamé a 4 violines, los 4 bandoneones, qué sé yo, con trabajo, todo, para una reunión en casa, porque íbamos a dar el comienzo a la orquesta, y vino solo el contrabajista. Dije, así no se arma una orquesta. Así no se arma una orquesta. ¿Y cómo era el mundo de las orquestas en esa época? No ¿Qué había. orquestas? No había orquestas, No ni de había. viejos, ni... Bueno, no, sí, quedaba. A ver, en ese momento ya estaría muerto Pugliese. Porque estoy hablando, murió en el 95. Y entonces ya, digamos, cuando yo tenía 21 años, que estoy diciendo, es en este momento. Yo llegué a verlo a Pugliese tocar, lo vi 3 o 4 veces, lo llegué a ver ya estudiando música de tango. ¿Lo viste preso? No, preso No, no. no, pero no lo vi. Preso no, preso... No, Tenía que estar yo también preso. no. No, Pugliese no estuvo preso desde Perón, digamos, del peronismo. Pero sí, entonces yo llegué a verlo a Pugliese en algunos conciertos y ahí todavía él tenía la orquesta, obviamente. Pero cuando ya muerto Pugliese,
Las únicas orquestas que había eran las orquestas institucionales, que no eran muy agradables. Digamos, no es lo que yo esperaba que hubiera de una orquesta de tango, porque no tenía la impronta de ser una orquesta de música popular, y sí, la que era impactante ver era la de Leopoldo, pero la armaba solo en octubre. Leopoldo la armaba solamente para el Sodre. Sodre es el de Uruguay. Sodra. Bueno, Sindicato de Distribuidores de Diarios, Revista, Sodra, eso. Que es tenían ahí un auditorio en Belgrano al 1700, al lado de la Fundación Favaloro, y octubre se hacía ahí un festival de los distribuidores de diarios y revistas, y cobraba muy bien porque todavía en la época del papel, se cobraba realmente bien, había mucha guita de Clarín, ¿no? Todavía donde Clarín todavía no estaba tan peleado con la cultura, no fue la 125, ¿no? Claro, El comienzo del Clarimiento y todo. Imprimir libros, Claro, había toda una relación con eso, entonces los tipos ponían guita ahí en lo que era esto. Entonces cobraban muy bien, entonces ahí Leopoldo armaba la orquesta y él no cobraba. Toda la guita que cobraba se la repartía en toda la música de la orquesta, porque él era como un lujo que se daba una vez por año poder tocar con la orquesta. Sí, es curioso, porque ¿qué tocaba? Si no era con la orquesta, en trío. Claro, tocaba en trío, tocaba con grupo. Porque tocaba. Sí, sí. Pero no con orquesta. No con orquesta. Y en realidad tampoco tocaba tanto en lugares ¿La milonga? de públicos abiertos. No, milonga no, tocaban como en lo que el laburo for Sport. Claro, porque era lo que había. Entonces tocaba en el viejo almacén, Claro. tocaba. O sea, porque en realidad eso. A ver, el consumo de nuevo de gente de Argentina a escuchar tango arranca con nosotros. De nuevo, digamos, como una cuestión, como siempre, ¿no? Estaba mi viejo que alguna vez tal vez se podía ir a ver algo pero como que el consumo de nuevo de nuevas generaciones que permitió, por ejemplo, que después Leopoldo siguiera con la orquesta tocando en el Tazo, por ejemplo. O que... Perdón que lo vamos para... ¿Quién habla? De Leopoldo Federico. Leopoldo Federico. Sí, Leopoldo Federico. Bueno, él armaba ahí la orquesta, así que eso sí era impactante. Escuchar la orquesta de Leopoldo era... Técnicamente hermoso. Y tocaba Leopoldo. O sea, a ver, yo no comulgaba demasiado con la estética de la orquesta de Leopoldo desde el punto de vista de qué acorde ponía, o el repertorio que elegía. Pero se notaba que era honesto, que era de verdad. Que tenía el género, el lenguaje. El género, el lenguaje claro, y las ganas. Sí. Y las ganas, sobre todo las ganas, que no era, ¿viste?, una orquesta de curro. Que ese era el problema. O sea, se mantenía una tradición y que, bueno, que también tenía esto que es lo que decimos que no era de curro. Sí, que digamos, a ver, si vos tocás... Y ahí, bueno, ahí en ese contexto arman ustedes la Fernández Branca y la la Fernández Branca. Fierro. Sí, pero digamos, para redondearte esto, si vos haces algo honestamente y lo haces hasta que tenés 70 años, te puedo asegurar que bien lo vas a hacer seguro. Es como pensar que los Palmeras pueden sonar mal. Es inviable. Los tipos que han tocado toda su vida, ¿saben cómo va a sonar eso? Es una máquina. O sea, no... Y si hay algo que no era como debiera ser, ahora se convierte en lo que es y en lo que debe ser. Entonces, el manejo, la solidez técnica es la solidez de hacer algo con calentura durante mucho tiempo. Y eso termina dando esa solidez. Además de que Leopoldo era una máquina tocando. Pero eso es al margen, digo. Eso justo él además era un virtuoso. Pero no era por eso. Yo no me vuelvo loco con el virtuosismo, nunca me ha pasado, entonces no es algo que me impacte. Me impacta que la impronta con la que tocaba. Bueno, nada, perdón, solo porque me parece importante por Leopoldo, porque además... Esto viste, como afecto tiene que ver con la estética del tango y todo un montón de... No, es porque soy fanático de Leopoldo. Claro. No. Pero bueno, también es interesante eso, conocer tu experiencia, viste, de eso, de esta formación colectiva, por decir, de la orquesta de Fernández Fierro, con esta impronta,
Bueno, y después, bueno, ¿cómo llegás a tu grupo actual? También es interesante de conocerlo eso. Bueno, vamos con voy a intentar mantener el orden, no ir de carajo, porque me estoy yendo de carajo. Bueno, Vamos con los Fernández. los Fernández. La Branca entonces nace como con esta idea de armar la orquesta, pero empezando despacito. Entonces primero nos juntamos con un bandoneonista, un violinista, un contrabajista y fue creciendo. Y eso fue creciendo en el marco de la EMPA. En el marco de la EMPA y los alumnos de Medero. Los alumnos de bandoneón que tenía Rodolfo en la casa, un par de pibes, que estaban tan perdidos como yo, que eran pibes que querían tocar tango. Y entonces empezamos a juntarnos y ahí a armar una orquesta. Y esa orquesta terminó convirtiéndose en una orquesta completa, ¿no? Y ese proceso, digamos, habrá sido 1 año y medio, 2 hasta que estaba la orquesta completa. Y eso, como te digo, fue cambiando de nombre y hasta que en el año 2001 termina siendo La Fierro. Por otras razones que tampoco vienen al caso, pero digamos, no es irrelevante. Pero bueno, la cuestión es que se convierte en Fernández Fierro y ahí ya empezamos a tocar cada vez más, con la orquesta empezó a sonar mejor y entonces tuvo otras posibilidades, fue muy impactante. El fenómeno de la Fierro fue muy impactante, porque además de casualidad otra vez salió la posibilidad de tocar en la calle y eso también fue un efecto muy fuerte desde el punto de vista social. Digamos, empezamos a tocar en la calle porque estábamos tocando en un boliche de un amigo luthier de bandoneón, Fischer, que tenía un lugar ahí en San Telmo, donde laburaba en su casa de lutería, y íbamos a tocar ahí. Y entonces dijimos, bueno, ya que vamos a tocar acá y que es domingo, volanteemos en la feria. ¿Qué época, perdón? Y esto es el 2001. Plena... Claro, Pleno. pleno. Volanteemos en la feria. Y entonces fuimos a volantear en la feria y a tocar. Bueno, yo agarro la guitarra y vamos. Entonces agarré la guitarra y entonces armamos la orquesta ahí, qué sé yo, para hacer la parodia medio tema y avisar que íbamos a tocar. Y todos dijimos, Venir acá. el chiste es este. Sí. Fue inmediato, el chiste es este. Y entonces, cuando teníamos que sacar el piano que habíamos llevado ahí, dijimos, bueno, ya que lo vamos a mover, lo movemos un domingo, pero nosotros lo movemos a gamba, la cuadrita y media que hay que hasta la feria, y después que venga el flete 3 horas después. Y fue un golazo. Y además teníamos discos. Bueno, la cuestión es que al cabo de 6 meses, y se vendían los discos, vivíamos todos de los domingos ahí. Una orquesta típica entera vivíamos de los domingos ahí. Está bien, no vivíamos súper, ¿no? Pero era un ingreso, pero para un montón, para lo que es la vida de gente joven, que digamos, tenía que pagar el alquiler y qué sé yo. De acá, del toque de allá, más No, pero yo claro. podíamos vivir solo de los domingos. Si no llovía, podíamos vivir de los domingos. El problema era si llovía. Y vendíamos 200 Y ahí hacías discos todos los por arreglos domingo. de esa orquesta. 200 discos por domingo. Es muy grande. Bueno, en esa época era más o menos como es ahora, era más grande, era más chica. Ahora, No, claro, yo no sé cómo. No, la orquesta era una orquesta típica Pero la completa. orquesta en la feria, ahora son como 8 cuadras de feria. No, era igual, pero más que eso era porque se vendían discos. Sí, sí. Y como todavía se vendían discos, nosotros vendimos, solo de eso vendimos 30.000 discos en la... Mucha guita, Muchísimo. mucha guita. O sea, digo esto porque Y- con la democratización del Spotify habría que discutir cuánto nos suma, ¿no? Pero bueno, después lo discutimos. Pero bueno, nada, está bien. Entonces eso fue una muy buena cosa. Obviamente también es una temporada, no conviene estar tampoco tanto tiempo en la calle, porque también empieza el otro fenómeno, que es que te pasás. La calle te obliga a tocar fuerte, que es muy bueno, te obliga a que los gestos sean bien extrovertidos, porque no necesitas para que la cosa funcione, pero también te podés pasar.
y termina quedando toda una cosa como un... Hay que... Sí, después, claro. Y sí, te podés pasar. ¿Juli hacían temas de ustedes? Sí. Ya ahí ¿Todos? decíamos, no. Ahí, y por eso el boom, y bueno, por eso dejé la Fierro. Porque en realidad nosotros los instrumentales, muchos eran temas, bueno, míos, porque era el único que escribía ahí, pero las canciones todavía hacíamos Gardel, o Chépolo, o lo que fuere. Y, viste, claro, entonces era un grupo que fue un boom y encima podíamos laburar haciendo cosas de eventos de tango. Porque todavía el grupo tocaba temas cuesta abajo. Entonces cuesta abajo, no sé, si había que hacer una promoción de algo, si tocabas cuesta abajo estaba bien. Pero en un momento, ahí pasaron los años, armamos el CAF y después de eso, yo dije, yo no quiero tocar más cuesta abajo. Armaron un club ahí, Sí. bien. Claro, CAF, para que no conozcan la sigla. Sí, es el Club Atlético Fernández Fierro. Y ahí, ¿Estaba en el Abasto? claro, En Bustamante. sí, sigue estando. El CAF, ahí. Pero cerraron después de Cromañón, puede ser. Yo lo Sí. escuché ahí. Lo cerraron después de Cromañón, como todos, a todos los boliches. Bustamante al 700. Sí, pero lo cerraron tipo 6 meses. Pensé que había quedado. No, sigue estando. No. Sí, sigue estando. Bueno, Julián, ahí seguimos contando ahí de esta formación de la orquesta, Fernández Fierro, lo que tocaban, cómo evolucionaste, dónde fuiste, qué es lo que armaste después, cómo seguiste estudiando o orquestando. Y ahí empezamos con esto de poco cansarnos de que nos defienda Gardel. ¿Sabés qué? Lo que me genera también intriga es quién empezó a hacer lo mismo que ustedes, que era empezar a crear tango, no solamente seguir reproduciendo el tango de los años del tango de oro, ¿viste? Pocos. Al Claro. principio casi te diría que de los que eran tangos instrumentales, yo creo que fuimos casi los primeros. Como todavía Piazzolla estaba en el mundo de la discusión de que si era tango o no era tango. Abrí muchas carpetas, dale, claro. vamos. Pero después tenés que... es lo que estaba. Sí, es a ver, algo que vamos a intentar Yo no organizar. me duda, pero voy a hablar tal cosa. A ver, lo de Piazzolla me parece que en realidad el cambio sustancial para que hubiera movida de nuevo de tango fue que dejamos de referenciarnos en Piazzolla. Realmente creo que nuestro crecimiento generacional fue salir de Piazzolla. Salir de Piazzolla no para negarlo, para nada, ¿no? Porque es una música maravillosa, pero salir de Piazzolla fue lo que hizo mi generación cuando arrancamos. No solo estudiarlo y tocarlo. No querer parecerse a los abuelos y no a los padres. Querer sonar a las orquestas del 40. Y eso lo que te permite es crecer para lugares distintos que para el lugar de Piazzolla. O sea, vos podés ir ahora, a partir de nutrirte de una cuestión más estructural, menos... no quiero ser agresivo, pero, a ver, es como... los 80 fueron como meterte en los calzoncillos de Piazzolla. Y eso tiene, obviamente, termina mal, porque de ahí no puede generarse un estilo. No se puede generar una estética. Independiente. Claro, venís siempre teniendo que pagarle a la viuda de Piazzolla. Estás todo el tiempo, ¿entendés? Donde todo el mundo dice, acá te metiste esto sí, lo robaste de acá y esto de allá. En cambio, cuando vos tocas una yumbita, Pugliese no te cobra. Esa es la diferencia. Cuando yo toco una yumbita y Pugliese no me cobra, yo toco zon, tan, zin, tan, zan, tan, y viene la viuda y me dice, acá tenés, firma. Viene la viuda. Además, solo en el ensayo, cuando yo creo que nos sonaba Piazzolla, hace muchos años, decía, viene la viuda, viene la viuda. Entonces le esquivábamos. Y creo que eso fue como la posibilidad de
del desarrollo de las nuevas músicas de tango. Sí, ¿en serio lo de la viuda? No, es una metáfora. Igual que No, porque podría llegar a ser, porque la viuda de Borges... más o menos es como el mismo sentido, porque bueno, se está manejando una carga importante de derecho de autor. Entonces obviamente no quieren entregarla, si alguien que lo va a grabar, le hace control. No para lo que hacemos nosotros, que realmente no repercute económicamente a nadie. Pero bueno, sí, en un punto sí hay algo, hay alguna relación. Pero ni se iban a enterar que existíamos. Pero bueno, lo que sí es esto es que para ponerlo esto de lo de Piazzolla más claro, el primer grupo que se armó en la escuela de Avellaneda era Tangata Rea. Que obviamente Tangata Rea es un título de un tema de Piazzolla. Los pibes tocaban, era un quinteto, con la idea de un quinteto como el de Piazzolla, y tocaban el repertorio de Piazzolla. Y en un momento tocaron el flete. No sé qué. El flete es un tango de Vicente Greco, del año 10, y tocaron el flete. Y todos dijimos, Años después tuve que escribir para el Tangauta una nota sobre los 100 números del Tangauta, que eran 16 años del Tangauta. Entonces escribí una nota y me dijeron, escribí lo que pasaron estos 16 años con la música del tango. Entonces me puse a escribir, qué sé yo, y me puse a escuchar estos grupos. Horribles sonábamos todos eran horribles. Yo para mí cuando los escuchaba era una genialidad, sonaban bárbaros. No. Cosa que pasa muy distinto ahora. Cualquier grupo ahora que saca su primer disco suena fenómeno. Y antes, no, porque claro, nosotros conocíamos 3 tangos. Los pibes de ahora conocen más tangos. Me doy cuenta, yo doy clase en Avellaneda y eso fue cambiando un montón. Cuando le preguntabas a alguien 2 tangos, de los pibes que venían a tomar clase, que querían tocar tango, y con suerte te nombraban como 2 extraños y el choclo. Y ahora los pibes conocen tango picantes, de los que están escondidos por ahí atrás, algunos que tal vez puedo decir, ¿y este de dónde lo sacaste, guacho? El travieso. Claro. Entonces aparece otro tipo de conocimiento. Bueno, pero así todos, sonando todos, ¿no? No es que pobre Tangata Rea lo estoy usando chicos expiatorios, pero todos los grupos que tocábamos ahí, que nosotros nos parecían una genialidad y no lo eran, pero sin embargo fue muy impactante cuando ese grupo tocó el flete. Porque era como, no hacía falta tocar Piazzolla y tenía su encanto. Y eso devino en el arranque, que empezó con la misma cosa, y en La Branca. Todos somos los 3 grupos que salieron de la escuela de Avellaneda. Y entonces salimos de ahí, pero viste cómo es, no era que era una orquesta de Avellaneda, digo por lo que charlábamos. Sí, sí. Terminamos ensayando ahí si podíamos conseguir un aula para. En un momento ya nos rajábamos, hacíamos tal batifondo que, muchachos, no. Y tuvimos que ir a ensayar a una sala de ensayo muy particular que era el sótano del Bar Las Palmas, que un día les contaré. Muy interesante. Bueno, así que eso, Mundo Piazzolla. Yo soy fanático de Piazzolla, no es que lo estoy menospreciando, ¿no? Digo, solo digo que que quizás pienso que como que en Astillero sí Piazzolla, o sea, tenés más recursos más contemporáneos que digo, Piazzolla puede ser un exponente, pero quizás Salgán ya estaba o Pugliese mismo estaban sí, ya como a ver, modificando quizás un tango, ahora ya estamos entrando en estética, ¿viste? Pero eso, quizás un tango más, no lo otro que era D'Arienzo, ese mundo más del baile muy, sino quizás es que ese mundo era para el Colón, que Pugliese era para el Colón. Claro, pero ese mundo fue posterior, digamos, porque hay una confusión creo que ahora con esto, con lo de la milonga. El laburo de las orquestas para tocar en la milonga fue posterior. En realidad, nosotros hacíamos tango y queríamos hacer tango, todos estos grupos de los que te estoy hablando, y queríamos tocar tango y tocar en los lugares donde se pudiera tocar. Y si se podía tocar una milonga, claro que íbamos a tocar una milonga. Pero la milonga, lo que hacíamos nosotros, no les gustaba. Porque querían
o sea, con el diario del lunes, a esta fecha, digamos, nos queda claro que querían bailar loca. Nosotros no le tocábamos loca. Entonces, bueno, tocábamos lo que tocábamos y esa relación no fue fructífera. Después yo me acuerdo que cuando armamos ahí Astillero, queríamos hacer que con Astillero ir a tocar la milonga para ver qué pasaba. Y nos sacaron de una patada en el culo. Peor que peor. Y dijimos claramente, este no es el camino. Claro. Y entonces empezamos a tener un camino por afuera. Pero eso le pasó a todos los grupos extrovertidos. No es que... Sí, porque quizás la danza sí quedó más en ahí va. Y entonces lo que época- empezó a ver es otra cosa. Que a la par que se construían grupos de música con estética, que era buscar que la música estuviera buena para hacer conciertos, era también que hubo gente que dijo, che, pero hagamos proyectos que sirvan laboralmente dentro de la milonga. Y entonces aparecieron orquestas que servían para la milonga y que trabajaban en pos de eso. Algunas haciendo covers completamente, u otras tangos que podrían ser nuevos, pero con la estética de que funcionaran para la milonga, que cumplieran con todo el canon que funciona con la milonga. ¿Qué? Bueno, a ver, si el abrazo es un elemento esencial en el tango, en la milonga, en esta nueva mirada del tango, sigue presente y si nueva forma de tango, esta nueva estética, tiene otros elementos y abraza otros elementos. Siempre abrazas otros elementos. Tal vez de una manera más gestual y menos profunda. A ver, voy a intentar hacer más claro. Creo que en el fondo siempre el tango va a hablar de lo mismo. Porque en el fondo hablamos de las cosas, ¿a dónde voy? Para, ¿qué tal? Digo, siempre hablamos de las cosas de la vida, ¿no? O sea, de la pérdida, de la muerte, del amor, del desamor, qué sé yo, las cosas de la vida, siempre son las mismas temáticas. Pero gestualmente hay cosas que van cambiando. Lo tienen a Gardel diciendo, ¡pum! Te maté. En el video, ¿no? Que los primeros, se dice que esos son los primeros videoclips de la historia, ¿no? Que son esas cosas en blanco y negro que se juntan se junta con Discépolo, con Celedonio Flores, ¿no? Entonces, Son 8. son 8, mira, yo no creo que haya visto los 8, para que yo tengo 3 o 4. Lo han puesto en color y todo. Mirá. Bueno, no hablamos así. No hay manera de que seamos eso. No hay manera de que seamos, ni siquiera que seamos Piazzolla. Pasaron 50 años de ese Buenos Aires del 70. O sea, es otra cosa. A mí me llama mucho la atención estos videos últimos que han hecho con Astillero, en donde hay como unos pasitos que la gente va como bailando cumbia en la calle, y entra todo ahí como con esto, y esto que vos decías que tocabas cumbia, y que el tango, bueno, a mí D'Arienzo me suena algo como de cuarteto, ¿viste? Como que está en eso, y como que lo veo y encuentro ahí como eso, como, falta quizás decir, bueno, que toda la sociedad esté bailando tango, sería muy bonito, de la sociedad argentina. Sí, pero ahí claro, tienes otras cosas claro, que están cruzadas para que se den fenómenos de ese tipo. O sea, el tango no es una música simple, porque es una música profunda, que está llena de metáforas, desde lo musical también, si querés, quitémosle la letra, donde vos tenés una cantidad de densidad que necesitas sentarte a escucharla. No es que es una música que es cómoda para mientras estás comprando cosas en el shopping te pongan esa música. No querés que te pongan un tango en el shopping. Porque medio que te confunde. O sea, o me quedo parado escuchando o compro. Es buena. Y entonces, O te colgás en el vestidor. claro, te quedas ahí diciendo, sí, tienes razón. La puta O te tiene pones a razón. bailar también, claro, te pones a bailar que... Claro, y eso, el tema No es es... funcional tampoco. No, Claro. no es una música liviana. Y como no es una música liviana, tiene el otro problema, que es que no es una época donde haya un consumo cultural profundo.
por los tiempos, por la realidad. Podemos discutir cuál es el fenómeno por el cual hay una pérdida de la metáfora. Hay una pérdida de la ¿Cómo metáfora. entendés vos esto de militar el tango? ¿Cómo lo han entendido en las orquestas en las que participás, que has fundado, que siguen estando? ¿Cómo se vive hoy en día eso, la militancia del tango en la gente que se dedica a eso, a mantener una tradición, estudiarla, revisarla y crear un nuevo, seguir que siga transformándose? Digamos, yo lo que creo que lo que hacemos es hacer las cosas con honestidad y calentura. Y pensando que la música como un bien social no significa que hay que rebajarse, hacer una música pava para el consumo masivo. Y con eso vas. Y con eso vas. Y es como, ¿viste? No conformarse en realidad. No conformarse, no querer, qué sé yo. Bueno, tenés que generar una idea y bueno, tiene que ser en 140 caracteres. No me conformo. No quiero 140 caracteres. Tiene que ser un reel de un... ¿Cómo vivís vos el tango como algo de tu identidad, de tu lugar, de ser de Buenos Aires, el conurbano, un lugar específico, situado, eso? El tango es una excusa. O sea, uno se expresa. ¿No sentís vos una relación con tu ancestro, Sí, claro. con tu familia? A ver, hay cosas que te quedan más cómodas. Imagínate decir, che, mirá, muy lindo. Si vos querés hacer música que no te queda cerca, y a veces siempre estás debiendo plata. ¿Viste? Siempre estás debiendo plata, siempre. En cambio con el tango no debes plata, enseguida estás peleando con Troilo. Vas a ser derrotado, pero estás peleando con Troilo. Enseguida estás discutiendo, ¿entendés? Enseguida sos Riestra, y alguna vez le ganás a River. Pero si vos haces una música que está lejos, y lo más probable es que nunca estés discutiendo con Davis. Que siempre estés siendo el que hace ya perdido en, no sé, en otras latitudes. Entonces, desde ese lugar, claro, sí, claro que es una cuestión identitaria completa. Pero digo, el tango es una excusa como cualquier actividad humana. Son excusas que uno se pone. Excusas que tienen una vinculación con nosotros muy fuerte. No es que nosotros somos tango aunque no querramos. Aunque no querramos. O sea, aunque querramos hacer cualquier otra cosa, nosotros somos esto que somos. Hablamos como hablamos, y pensamos como pensamos, y decimos, hacemos los chistes que hacemos, que en otras culturas no. ¿Sí? Tenemos una vinculación con la noche. A ver, ¿en qué otro lugar ustedes pueden pensar que viene una persona y dice, che, nos vamos a juntar 10 de la noche y vamos a hacer una nota? Esto es únicamente en este país. ¿Y esto por qué? Sí, por distintos contextos, ¿Por qué? situaciones. ¿Y por qué no le tenemos miedo a la noche? ¿No? Digo, ¿por qué? En otro lugar te diría, no, mañana a la mañana, si te parece, temprano, a la noche no te voy a joder. No, a la noche. ¿Y la noche por qué? Porque para todos nos parece bien la noche. La noche nos parece central. Y nos parece central por muchas razones, porque está el vino, ¿no? Porque está el vino y está la magia. Pero además por eso, por sostener por sostener la vida, para que no se acabe este día. Eso es. Y eso es una relación que es tanguera. Ay, qué lindo ese, me encantó esa... Es que es La eso. noche para sostener la vida, está Claro. buenísimo. Uno no quiere que se termine el día. Entonces tenemos que estar hasta las 6 de la mañana, que no se acabe. Cosa que en Europa no... No pasa. No pasa. Yo recibo, tengo huéspedes acá. Va muy temprano. Claro, pero la comparación es los alemanes se ponen a hacer galletas para Navidad un mes antes. Nosotros tenemos que disfrutar el día porque mañana capaz no estamos.
Y eso porque Claro. eso esta es la idiosincrasia de lo que somos. Nosotros somos así. Somos así, no está ni mal ni bien. Tal vez está mal, ¿Cómo? pero no tenemos opción. ¿Cómo? Tal vez ellos están correctos, pero ¿qué creen que hagamos? Es lo que nos tocó. Entonces digo, nosotros somos ese tango. ¿Cómo ves también esto, nuestra cultura, nuestra argentinidad, con que también en Argentina está la samba, la chacarera, acá en Mendoza la tonada? ¿Cómo ves los folclores, por decir, y cómo se vive eso de El tango es un folclore. Sí, obvio, por supuesto. El tango es un folclore, es el folclore surero que se desarrolló en ciudad, ¿no? Que explotó en el contexto de la ciudad. Y ahí el tema está en eso, que creo que sí es algo que se universaliza más desde el tango, por el hecho de que en realidad el tango es el folclore, como puede ser una baguala, pero con la diferencia de la baguala de que en realidad es un folclore urbano. Y ahora tenemos una vida urbana bastante alta, por más que vos estés acá, la tonada está, pero también está la urbe. También tenés la ciudad, también tenés el quilombo, que es un poco lo que estamos hablando de la estética. La estética se pone, digo, por el abrazo, ¿no? Volviendo a la cuestión. El abrazo es un abrazo más duro. Yo subí el video, ¿no? De Trump ahora, que no lo subo, y hay no sé si es holandés, suizo, no sé, que me escribe. ¿Por qué, la motivación de por qué es tanto el video como la música es tan dura? Porque le hizo unos videos, qué sé yo, el tema se llama trampa, son todos darky, ¿no? Bueno, como de darky, pero dale, no. Y después porque también, por otra parte, claro, no somos suizos, esto es duro, ¿no? Estar acá es duro, la realidad es dura, no me hagan hablar, porque, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros. Tengo un par de colegas músicos que están en Cana ahora. Y claro, la movilización del otro día, hay un par de los colegas, ahora hay comunicado de las orquestas y todo, hay un par que están en Marcos Paz, ni siquiera lo metieron en tribunal, en Marcos Paz lo mandaron. O sea, duro es duro, claro cómo no va a ser duro. Bueno, a lo que voy con la dureza esto, digo, es un poco más mecánico el humor del tango. Ya creo que, o sea, yo no puedo hacer vida mía. Vida mía, nararira. Quitémosle la letra, digo, así lo pensamos. Lararira, dirarira, lararaira, larara. Ese tango no está en el aire. No anda dando vuelta ese tango en el aire. Anda dando vuelta a otra estética. Es la desesperanza de la época, qué sé yo. Posiblemente, si alguien me corre, tal vez estamos mejor que hace 100 años cuando se escribió Vida Mía. Pero tenemos una sensación de que cuando lo escribiste, era mi hijo el doctor, eran los años 20, 1920, digo, tenía la posibilidad de progreso. Y ahora no hay sensación de progreso. Entonces, si no hay sensación de progreso, y tal vez la música se pone un poco... Refleja. Y entonces, creo que no hay opción. Creo que no hay opción. Creo que somos lo que podemos ser. Y entonces algunas de esas partes van a sonar con otra acidez. Y esa cosa a veces conecta con el baile y a veces no. Por ejemplo, para... Sí, sí. ¿Vos creés que este paradigma del tango que vos hacés está todavía resistiendo con respecto al tango anterior? No. ¿O está conviviendo? No, ni es como... la época de tirar piedra la pasé hace rato. O sea, sí, yo quería, ¿viste? Tirar granada, esa cosa juvenil, pero voy a cumplir 50. O sea, ya se me cae la cara de vergüenza. Cumplo un rol que decir que juego ¿viste? Parezco un pendeviejo que se quiere hacer el pendejo, que se quiere hacer rebelde. No, ya no me da la cara para eso. Lo que sí creo es que en algún sentido hubo algunas rupturas, pero también hubo algunas continuidades.
la música que hacemos nosotros, Leopoldo vino a grabar con nosotros. O sea, no es que hay una ruptura. Era tanto nosotros como lo veíamos a Leopoldo, por digo, Leopoldo es la generación de la gente más grande, como ellos nos veían a nosotros haciendo. Y yo, Vinelli, dice, hay bronca acá, Peralta. Usted toca con bronca. Y viste, ¿qué le vas a decir? Sí, se copaba, ¿eh? Y además Vinelli se copa porque además es de Quilmes. Así. Entonces dice, Peralta, vos tenés olor a río como yo. ¿No? Como diciendo que eso era una cosa así, media sucia. Bueno, lo que digo es que se copaban. Se copaban. La gente que hizo tango antes se copaba con que nosotros estuviéramos haciendo tango. No hubo ni uno solo de los músicos, ¿eh? Después hubo, crítica de con esa ropa quieren tocar tango, hubo de todo, eso. Pero... Y te hago una pregunta, Julián, viste que vos decías, nosotros nos queríamos parecer a los abuelos, pero si también vamos a un tango más originario, más primero, que no era la instrumentación de la orquesta, quizás, ¿cómo ves hoy en día también esto? Mira, por ejemplo, acá hay presente un saxofonista y un baterista que tocan tango. Y que cómo lo ves a la transmutación del tango como algo más abstracto, que no es la instrumentación de la orquesta típica, que es también de un momento del tango de la orquesta típica de la generación de oro del tango. Mira, el tango se puede hacer de la manera que quieras. Eso no es que hay una definición de lo que es el tango. Hay tango, de hecho, de todos los formatos. Por eso a veces uno queda... El tango baile, de orquesta de baile, por ejemplo, para poner un ejemplo, es un porcentaje de la historia del tango mínimo. Pero uno, tal vez como está en este contexto donde tal vez hay muchas milongas, justo ahora estamos viendo ese momento y creemos que eso es el tango. Pero Gardel, y estamos hablando de Gardel no era para la milonga. Bueno, y así mil ejemplos de cosas que no nacen con una idea. Pero igual no era, este era un ejemplo, pero me estabas hablando de la instrumentación. Mira, la instrumentación está viva y siempre estuvo viva. Y siempre fue modificándose y llegando a otros lugares. Lo que nos pasó a nosotros fue otra cosa. Lo que nos pasó a nosotros como generación en los 90, y un poco a la que terminé quedando pegado, con razón, porque me tocó esa época, es que en realidad el efecto de por qué volvió nuestra generación a tocar tango es un efecto antiglobalización. Fue muy claramente así. Fue el fin de la idea del rock como una música rebelde. Nosotros dejamos de ver un pibe de 18 años, de los 90, no podíamos ver más el rock como una música rebelde porque los Rolling Stones cenaban con Menem. Venía Madonna y... Entonces, esto no es lo que nosotros creíamos que era. Y eso hizo que todos, o un sector, pegaron volantazo por otro lado. Ese volantazo por otro lado lo tenés en propios grupos del rock, ¿no? Como Divididos que hizo Folklore, o los que empezaron a hacer la Versuit que hacía más murga, los Cadillacs que hacían música más latinoamericana, como dejar de mirar la cultura sajona para decir, che, pero pará, vamos a hacer cosas de acá, porque la verdad que eso está tan podrido como lo que nosotros pensábamos. Y ese quiebre es el que hace que gente que tiene mi edad, y no gente que me lleva 5 años, se pudiera dar el lujo de escuchar un tango y decir, che, esto está bueno. Porque el tango estaba mal. El tango nunca tuvo la culpa, ¿no? Pero digo, la sensación del tango que es viejo y que es reaccionario, es una sensación que tuvo toda una generación hasta nuestra generación. Entonces nuestra generación, como había pasado tanto tiempo, y justamente como el rock se había convertido en una cosa, empezamos a decir, che, pero el tango está bueno. No solamente está bueno, sino que, a ver, tendrá pecados, como todos, porque sí, hay tangos malos, como cualquier género, ¿no? Digo, tendrá pecados, pero no es el punto. La música está genial. Y entonces a partir de ahí, construir a partir del tango
desde este lugar, antiglobalización. Entonces, como el tango que queríamos hacer era, no íbamos a hacer un tango con guitarra eléctrica, porque el tango con guitarra eléctrica era el tango del enemigo. O sea, la guitarra eléctrica la había puesto Piazzolla de lío con el quinteto con el quinteto de Sargán. No es que no era del tango. Y la batería, había batería desde mucho tiempo antes. Pero nosotros no queríamos nada con eso, porque eso era como entregar el rosquete. ¿Entendés? Eso era ceder a la negociación con la idea de que todo lo de afuera es mejor. Pero eso es el instrumento... A ver... Fue un momento que estaba muy bisagra también, quizás. Que era muy una Claro, necesidad muy claro. fuerte, pero además, a todo esto, tampoco soy boludo. No es que el piano es argentino, o el bandoneón es argentino, o el violín es argentino. Y además los tangos se cantan en español. O sea, siempre está cediendo algún imperio. Sí, alguna colonización. Alguna colonización hay atrás. No es que me hago el boludo y digo, no, los puristas, los que no están colonizados. Lo que digo es, por lo menos no entreguemos el rosquete ahora con el enemigo que tenemos enfrente. ¿No? Entonces, un poco esa fue la reacción por la cual... Volver a la orquesta típica, que era algo que Volver a la también... orquesta típica, que se Claro. llamara orquesta típica y que tuviera nombre. Eso era un decálogo que hicimos para la máquina tanguera. La máquina tanguera es un colectivo delirante que terminamos siendo 100 pibes, entre 20 y 25 años, que nos juntamos a tocar tango. Porque alguno se acercó, que vio que estábamos tocando unos tangos, y dijo, che, esto está bueno, se armó una orquesta, se armó otra, pero nadie sabía ni arreglar, ni cómo tocar tango. Entonces se armaron 8 orquestas típicas, y yo le enseñaba uno, ese después que ya había aprendido algo, todos sabíamos muy poquito, ya se le enseñaba al otro, entonces iba corriendo la bola, y armamos ahí las distintas orquestas. Y esas orquestas pagábamos, no sé, como si fuera ahora, cada uno pagaba, no sé, 1.000 pesos por mes, y con esos 1.000 pesos por mes pagábamos ahí el alquiler, y al reparar el piano, y no me acuerdo de otra cosa más pagábamos, y entonces había un decálogo de cosas para formar parte de la máquina tanguera, que era que tenías que pagar eso en tu cuota, que tenías que tener una orquesta que tenía que tener por lo menos, como mínimo, 8 músicos, que había que tocar con piano acústico, todo para evitar el tango curro. ¿Qué época? Perdón. Eso es en el 99. Ah, antes de... Claro, que tenía que el grupo tenía que llamarse orquesta típica y no tener digamos, de nombre un nombre de un tango. No te podías tomar orquesta típica El Recodo, orquesta típica La Comparsita. Inventate un nombre, ponele amor. Claro, entonces vos tenías que tener orquesta, tenías que hacer tus propios arreglos, por lo menos, porque, viste, si componía mejor, pero de ahí estábamos todo verde. Pero por lo menos que la música, como era la orquesta de D'Arienzo, de Pugliese, de Troilo. Fregol. Claro, y entonces que la orquesta tuviera esos fenómenos. Entonces fue todo un decálogo de militancia donde claramente no tenía este perfil. Y donde están muchos de los colegas, qué sé yo, ahí estaba Ramiro Boero, Julio Covielo. ¿Qué más estaba en la máquina también? ¿Sabes de qué, o de qué año es o qué edad tiene Covielo? ¿Se lo ve más joven de lo que es? No, porque era pibe, tenía 15 años cuando vino. Claro, tenía 15 años. Yo tenía 23 y él tendría 15.